Y aquí vamos a ver el Salmo 69, que es similar al 44, que también habla, el otro es el clamor a su misericordia, y esto es un clamor desde lo profundo, es decir, cuando tú y yo, a pesar de estar en Cristo, a pesar de venir a la iglesia, a pesar de, pues de haber sido discipulados, de entender pues una parte de la Escritura o algunas partes de la Escritura, de cualquier manera, eso no nos exime de que seamos atribulados y de que pasemos por aflicción. Y en esos momentos nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de hacer un clamor desde lo más profundo o desde lo profundo. Porque hay veces que sentimos como un silencio de parte de Dios. Sentimos que de alguna manera, bueno, ¿esto por qué me está pasando? Si de alguna manera pues estoy al mismo tiempo obedeciendo, estoy memorizando los versículos, lo estoy atesorando en mi corazón, me estoy discipulando, asisto a la célula, llevo mis devocionales, mis tiempos personales, me expongo a la Escritura, pero a pesar de eso, hay momentos donde suceden cosas que atrapan mi corazón, atrapan mis sentimientos, atrapan mi mente, atrapan todo mi ser y me encuentro en lo profundo. Pero vamos a ver que a través de este salmo nosotros somos llamados a poder y saber y que podemos clamar más bien al Dios de los cielos y que Él está atento. Y esto es para todos, mis amados, porque mientras que tu corazón lata, mientras que tú estés aquí, mientras que tengas la oportunidad de estarte exponiendo a la palabra de Dios, siempre esto es un acto de Dios para tu vida, un acto de misericordia, un acto de gracia, un acto donde Él te favorece y permite que donde hayas estado o donde estés, te trae, te ponen en una silla y te expones a la palabra de Dios, participas de la alabanza y todo esto que pues es prácticamente eterno. Es algo que nunca se va a terminar. Y es lo que vamos a hacer el resto de la eternidad. Entonces, si nosotros vemos esto, podemos ver que el objetivo es que clamemos a Dios en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, confiando plenamente en su grande misericordia. Él es misericordioso. Y aunque yo esté haciendo, como dice la Escritura, si hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. No estamos haciendo nada extraordinario. Si yo vengo y escucho la palabra de Dios, si yo vengo y alabo a Dios, si yo abro la Biblia en mi casa, la abro aquí, si tengo tiempos de oración, si tomo un discipulado y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a hacer, mis amados, yo quiero preguntar, ¿eso a quién beneficia? Dios lo anhela en su corazón, pero el beneficio es mío y es tuyo. Nosotros somos privilegiados, somos beneficiados con el poder de su palabra, somos privilegiados por todo aquello que Dios hace en nuestras vidas a pesar de nosotros. Y aún así, mis amados, en esa condición yo sigo requiriendo la misericordia de Dios. Porque voy a tener fallas a lo largo de mi vida de muchas maneras, es más, de situaciones o circunstancias que ni siquiera me doy cuenta. Pero hay veces que, por ejemplo, tú puedes ir, no sé, puedes ir en la calle conduciendo tu auto y bueno, tú tienes, pues teóricamente tienes el paso y tú pasas y de momento, pues la persona que estaba detenida y tú pasaste porque tenías el paso, te hace una expresión así o te dice algo, ni lo oyes, ni lo ves, ni lo conoces, pero basta que tú veas sus ojos y veas la expresión como para que tu hígado se te haga como moño y eres de Cristo y a lo mejor vienes hasta la iglesia. Hay tantas cosas de esta manera que hacemos así que no nos damos cuenta. Tu esposa o tu esposo te pide algo y te lo pide bien, pero en ese momento no tenías ganas de hacerlo, o dices que no puedes, o estás en otra situación y así como que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y ahí va así. O sea,
Mis amados, somos pecadores y por eso pecamos. Aunque estemos enfocados en la Escritura, aunque estemos enfocados en la congregación, aunque estemos sirviendo, aunque estemos predicando, el mismo apóstol Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mis amados, este salmo es una oración desesperada justamente del rey David, un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? O sea, platicaba con Huguito, yo le decía, porque me está ayudando a escribir todo lo que tengo aquí escrito, yo tengo mi apunte y él me ayuda a pasarlo a la computadora, yo no sé usar la computadora, y luego ya así me lo pone aquí en este iPad. Ahí se me puso de cabeza, ahí está. Y entonces yo le comentaba a Huguito, le digo, mira, lo que nosotros tenemos que ver cuando nos exponemos a la palabra de Dios, y lo que no es la historia de David, no es la historia de este salmo, sino nosotros tenemos la oportunidad cada vez que abrimos la Biblia de ver a Dios obrando en la vida de alguien, siempre. Obrando a favor del mundo, obrando a favor del pecador, obrando a favor del creyente verdadero. Pero podemos ver a Dios, podemos ver a Cristo. Y entonces esos pasajes que hablan de David, o que hablan de Nabucodonosor, o que hablan de Daniel, o que hablan de Pablo, o que hablan de Ezequiel, o de Jeremías, o de Isaías, o de Adán y de Eva, de quien tú me digas, tú puedes encontrar a Dios en esos pasajes de la Escritura. Y las mismas cosas que tú ves, como que David era un hombre valiente y era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre sí conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos preguntarnos: Dios, ¿yo soy valiente? ¿Soy esforzado? ¿Tengo un corazón conforme al tuyo? ¿Estoy permitiendo que tú moldees mi corazón día con día? Y mis amados, no hay como la aflicción, desafortunadamente. No hay como la aflicción para que nosotros entendamos y busquemos a Dios, al Dios de los cielos. Y esta es una oración desesperada. David está siendo aborrecido por otros que quieren inclusive matarlo. No es nada más que te digan algo, lo insulten, lo ofendan, no, quieren matarlo. En este momento todavía no ha tomado el trono, ya fue ungido por Samuel, por instrucciones de Dios, pero no ha tomado su reino. No, el trono todavía, aunque le pertenece, porque Dios así se lo dio, y lo vamos a ver más adelante, todavía no está reinando, pero Dios permite este tipo de aflicciones y este tipo de tribulaciones para que Él y nosotros preparemos nuestro corazón para lo que Él tiene para tu vida y para la mía más adelante. Entonces, mis amados, podemos decir que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Son incomparables, mis amados. O sea, sí podemos tener aflicción, pero esas aflicciones son incomparables y Dios, si te llamó, está preparando tu corazón. Y si te está llamando porque todavía tú estás en tu necedad, está propiciando una situación en tu vida, la está permitiendo para que tú suavices tu corazón y vengas a sus brazos. Esa es la aflicción, mis amados, que a nadie nos gusta. No nos gusta, de verdad, a mí no me gusta, pero sí ya la conozco. Y ya cuando viene digo, Dios santo, ¿qué hice? A veces ni sabes. Pero no necesariamente tienes que hacer algo, sino ¿qué quieres, Señor? ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que practicar? Aquí vamos a encontrar lamentos intensos y de los más conmovedores de la Escritura. Un profundo dolor, una profunda aflicción personal, pero al mismo tiempo intercesora por otros, porque muchas veces una persona que regularmente tiene fama de ser una persona que vive en integridad y que vive
procurando obedecer al Señor y le pasa algo. Dice, no, pues si a él le pasó eso, pues ¿qué me espera a mí? ¿Y por qué le pasó eso? Pues ¿qué hizo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y aquí en este salmo vamos a encontrar cómo David está ocupándose por eso y orando e intercediendo para que las personas que vean eso, él no sea de tropiezo, no se confundan, porque él entiende que tiene un Dios al que alaba y adora, el que tiene el control absoluto de su vida. Sin embargo, en su humanidad como la nuestra, pues él siente toda la aflicción y todo el peso del dolor en ese momento, pero al mismo tiempo, mis amados, él está anticipando, proféticamente hablando, lo que a Cristo le iba a suceder y lo que también a los creyentes nos iba a suceder. Porque tenemos por cierto que a nosotros, si creemos, también se nos va a conceder que padezcamos juntamente con él. Eso dice Filipenses 1:9. Ok, se nos concede creer, pero también que tengamos padecimientos juntamente con él. ¿Cristo lo tuvo? ¿Quiénes somos nosotros para no tenerlo? Cristo nos dio ejemplo. Él padeció, porque hay que padecer. Cuando nosotros abrazamos este libro, cuando nosotros abrazamos las verdades de la Escritura, cuando nosotros realmente, a diferencia del mundo, queremos hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, y esta oración, este clamor, mis amados, es aceptable, es lo correcto, es algo que te acerca al Señor. Tú puedes clamar en medio de esa angustia a ese Dios de los cielos que tiene el control. Y la base de este clamor, el fundamento, son los atributos, es el carácter de Dios. En este caso, su grande misericordia. Él es misericordioso, porque aunque predique el Evangelio, le fallo a Dios. Por lo tanto, requiero la misericordia de Dios todos los días. ¿Y qué hace Dios? Su misericordia es nueva. ¿Cada cuándo? Cada mañana. ¿Por qué? Porque la necesitas tú, la necesito yo. A lo mejor tú algún día tú dices, no la necesito. Y no es que no la necesites, no te das cuenta, pero Dios tuvo misericordia de ti de alguna situación que tú ni ignoras inclusive, que ni te das cuenta. Entonces, como creyentes en este salmo vamos a aprender a que somos llamados a adorar desde las profundidades de las aflicciones y tribulaciones y el inmenso dolor que podemos sufrir como personas en esta vida y a lo largo del Evangelio, a lo largo de la predicación del Evangelio. Mis amados, Dios ama a los humildes. Y para que nosotros podamos hacer esto, es necesario que humillemos nuestro corazón. Humilla tu corazón delante de la presencia de Dios, dice la Escritura, y Él te va a exaltar. Él anhela un corazón quebrantado. Muchas veces nuestro corazón es duro, es necio, es soberbio, es altivo, es arrogante, y Dios permite situaciones para que en medio de esas situaciones quebrantemos ese corazón endurecido y vengamos a los pies de Cristo y tengamos así de humildad. Y entonces un corazón arrogante, un corazón altivo, un corazón soberbio lo transforma en un corazón manso y humilde, que es el que agrada al Señor y es el que no desprecia. Y ya yendo al Salmo, que está larguísimo, son 36 versículos, vamos a tratar de irnos rápido, ir viendo versículo a versículo, porque no hay oportunidad más que solamente leerlos y explicar algunas cosas de este Salmo. Salmo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. El clamor primordial, mis amados, es salvación. Siempre la oración primordial en nuestra vida debe ser salvación. Porque muchas veces, muchas personas también, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, no la reconocen como algo particular de la vida, como algo inherente a la naturaleza humana, a este mundo. Y dicen, no, pues a pesar de que sirvió que yo orara, que yo me congregara, que yo esto, que yo lo otro, y culpamos a Dios y nos apartamos y nos alejamos.
Por eso lo más importante, mis amados, en la oración de cada uno de nosotros como creyentes, siempre es la salvación, siempre. Lo vimos en Romanos, con el apóstol Pablo. Lo más importante es la salvación. Regularmente oramos por muchas cosas que son temporales, que si cambiamos de carro, que si mejoramos la casa, que si pasamos el examen, que si somos promovidos en el trabajo, que si se realizan nuestros proyectos, etcétera. Todo eso no está mal, pero lo más importante siempre en esta vida es la salvación, porque si tienes la salvación, escúchame mi amado, lo tienes todo, todo absolutamente. Lo demás, ¿qué importa? Llegaste a la meta a través de los méritos de Cristo. A través de todo lo que Él hizo en la cruz, te otorgó salvación, tú le crees, le recibes, te perdona, te arrepientes, te limpia con su sangre y eres llamado a una vida eterna. ¿Qué más queremos, mis amados? Y sí, ciertamente en esta vida, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, nos dictan, no, pues necesito un aumento de sueldo. ¿Qué necesito? Pues dinero para reparar mi coche. ¿Qué necesito? Pues es que está lloviendo y necesito impermeabilizar mi casa. Y hay muchas cosas que ciertamente vamos a necesitar, pero hay una máxima en la Escritura. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso lo ignoramos. Entonces, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y estas aguas, mis amados, cuando somos probados, pero esta prueba es permitida por Dios, pueden ser sus aguas cristalinas, permitiendo esa aflicción para quitar la dureza de tu corazón y del mío, para quitar esa soberbia, esa arrogancia, esa prepotencia, esa personalidad donde tú eres autónomo y nadie sabe más que tú, y todo lo que tú quieres se tiene que hacer como tú dices, a la hora que tú dices y en el momento que tú lo dices. Y así nos conducimos muchas veces con nosotros mismos en nuestra casa y con los demás. Y Dios necesita mandar estas aguas. A veces esas aguas pues no nos parecen cristalinas, parecen del drenaje, ¿no? Nos sentimos así, nos está cayendo y nos estamos inundando de todo tipo de cosas horribles. Pero lo importante en esa aflicción, en esa tribulación, siempre es tu corazón, junto con tus pensamientos. Por eso hay que renovarlos, como dice Romanos 12, todos los días. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y estas aguas, esta aflicción, dice que llegan hasta el alma, es decir, afectan tus pensamientos, afectan tus sentimientos y afectan tus emociones. Y en el contexto humano, estas son partes fundamentales de la naturaleza propia de un mortal como nosotros, de personas comunes y corrientes. Cómo sentimos, cómo son nuestras emociones, cómo son nuestros pensamientos, y nos sentimos abrumados, pero por eso en ese momento lo primero que tenemos que pedir al Señor, que nos salve, que nos mantengamos firmes. Dice que habiendo pasado la prueba, estemos firmes. Es la firmeza la que nos lleva a lo demás. Y sigue describiendo, estoy hundido en cieno, es decir, se refiere al lodo. Este lodo es profundo, no puedo hacer pies, es decir, aflige tanto esta situación que no se puede ni levantar, no puede caminar, está como en un pantano, si intenta caminar se hunde más. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. No conozco la profundidad de esto, no sé hasta dónde llegue, hasta dónde se termine, si mi oración va a ser contestada de manera afirmativa, me va a decir espera, o me va a decir no, porque también puede decir Dios que no. Cansado estoy, dice el versículo 3, de llamar, mi garganta está enrojecida, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esta es una forma bíblica nada más de describir la angustia real de un hombre o de una mujer que está clamando a Dios en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, de la preocupación, en medio de
de el desvanecimiento de su corazón, de su alma, de sus sentimientos. Pero Dios permite esto para que justamente tú y yo nos podamos acercar a Él. ¿Y sabes qué? Es la única manera en la que tú puedes conocer el consuelo de Dios y su fidelidad. Porque tú no es que seas fiel cuando Él te contesta, pero hay más probabilidades de que cuando somos fieles con Dios tengamos una respuesta misericordiosa a nuestra petición. Porque dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, cuando estamos viviendo correctamente delante de los ojos de Dios, hay muchas más probabilidades de que tú veas la gloria de Dios manifestarse en medio de tu aflicción. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Este varón de Dios precioso, aparte de los problemas que ya tiene, dice que los que le aborrecen sin causa, o sea, él no ha hecho nada contra esas personas, pero aún así lo aborrecen, sin causa, sin razón aparente. Se incrementa su aflicción y su situación externa es más compleja todavía que la interna, porque él todo lo que ve es adverso y ve que estos se han multiplicado más que sus cabellos, dice en un decir, ¿no? Dice que aún se han hecho poderosos, porque él sigue orando, él sigue clamando y no ve respuesta, y los otros se siguen burlando, porque vamos a ver más adelante que se estaban burlando de él y se convierten en sus enemigos y lo destruyen, y él no sabe por qué, porque él no actuó en contra de ellos. Y no necesariamente tienes que actuar en contra de alguien para que ese alguien se levante en contra tuya, y eso pasa de la nada. Es más, hasta dentro del núcleo familiar. Esto puede pasar. Y nosotros no sabemos por qué sucede. Y aquí una expresión dice, he de pagar lo que no robé. O sea, si yo de alguna manera por esto no me pasé el alto, ¿por qué me levantan una infracción? O sea, el que se pase el alto no quiere decir que no cometa ninguna infracción. Comete otras infracciones, pero no esa, justamente. Él no robó, ¿por qué me cobran lo que yo no me robé? Es lo que está diciendo. Pero en medio de esto, en el versículo 5, dice, tú conoces mi insensatez, mi necedad, aquellas cosas que sin darme cuenta, yo te fallo y le fallo a la gente. Esas caritas, esos pensamientos, esos deseos que luego nos vienen, que no son buenos, cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, pero para Dios no pasan oculto, no pasan ahí por debajito del agua. Él se da cuenta, Él conoce tu corazón y lo pesa. Pero aquí es maravilloso, y es algo que nosotros debemos de aprender, que Él, a pesar de ser un hombre que todo esto que está sufriendo es por el celo que tiene de las cosas de Dios, y lo vamos a ver ahorita. Y dices, bueno, si tengo celo de las cosas de Dios, ¿por qué me sucede esto? Pero él al mismo tiempo, a pesar de hacer eso, se sabe insensato, se sabe necio, y sabe que los pecados que él tiene para Dios no son ocultos. David, mis amados, como lo debemos de hacer nosotros, no se justifica y reconoce su pecado. Y esto, mis amados, solamente si nosotros aprendemos de Cristo, como dice en Mateo 11:29, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque en la mansedumbre y en la humildad tu alma tiene descanso. En la arrogancia no, en el orgullo no, en la altivez no, porque la altivez y el orgullo y la arrogancia siempre desean algo egoísta, algo para tu bien, algo placentero, algo que te complazca, que te consienta, que te apapache, con lo que tú te sientas bien.
Y Proverbios 28:13 dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Confesemos nuestro pecado y apartémoslos, porque dice la Biblia también, ahí mismo, que el que lo guarda, el que no lo confiesa, no prosperará. ¿Quieres prosperar? Reconoce siempre tus faltas. No quieras autojustificarte. Aquí vemos que este hombre que es conforme al corazón de Dios no busca justificarse. En tiempos de prueba, mis amados, el creyente debe acercarse a Dios como en cualquier otro tiempo. Pero ¿cómo me acerco? Con arrepentimiento siempre, con transparencia, porque lo requiero todos los días. ¿A poco creen que nada más nos podemos arrepentir cuando le entregamos nuestra vida a Cristo a aquellos que lo hemos hecho? Por su gracia, por su misericordia, de manera genuina. Nos arrepentimos, pero ¿será el único momento donde nosotros tenemos que arrepentirnos? Muchas veces, mis amados, en la mañana, en diferentes momentos del día, podemos decirle al Señor, perdóname, Señor, porque por más que me esfuerzo no lo logro, pero ayúdame tú a lograrlo. En el versículo 6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Está intercediendo por las personas que en Él confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. A Él le está interesando su testimonio, lo mismo que te debe interesar a ti. Tu testimonio es una manifestación de lo que realmente Dios ha hecho algo en ti. Y si no ha hecho nada en ti, pues tú te vas a conducir como tú eres en la calle, en la oficina y en otros lugares. Aquí puedes poner una cara de ángel, pero por dentro, pero podemos parecer ángeles caídos. Y sí, tienes esa cara de ángel, pero por dentro tienes un corazón de un ángel caído. Entonces, ¿cómo debe ser mi rostro? ¿Cómo debe ser mi interior? Mi rostro debe manifestar lo que realmente la palabra de Dios ha renovado en mi corazón y ha renovado en mis pensamientos. Las restauraciones que Él ha hecho a lo largo de la vida por exponerme a la Escritura. Entonces Él está preocupado y dice que no sean avergonzados los que en Él confían. Pues mira el rey, el que fue ungido, mira cómo le está yendo. No quiere que sean avergonzados, no quiere que sean confundidos los que buscan a Dios, porque el amor de Dios de ti he sufrido afrenta. Ese amor que tengo por ti, mi Dios, ese amor que tú me has dado y me has permitido tener por tu palabra, por tus asuntos, afrenta. Es decir, por eso soy vituperado. Pero dice Mateo capítulo 5 versículos 10 del 10 al 12, dice, bienaventurados cuando por mi causa son vituperados y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Y el Señor te dice, tu galardón, tu premio, no es aquí, es grande en los cielos. No esperes recompensas de la gente aquí. Podemos recibir en misericordia, igual que siempre, en gracia, una recompensa de parte de Dios cuando Él escucha nuestra oración, porque está conforme a su voluntad. Él nos oyó y nos concedió las peticiones que le hicimos. Pero está mostrando su fidelidad. Él es fiel, a pesar de que nosotros en otras cosas somos infieles. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Aquí podemos ver los inicios de David. Si abres la escritura conmigo en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Haciendo un paréntesis, Dios
había dicho que de la casa de Isaí, le había dicho a Samuel, al profeta Samuel, que iba a elegir ahí un rey. E Isaí tenía varios hijos. Y en este momento está pasando Eliab, el hijo mayor de Isaí, y le dice, no mires, Samuel se sorprende, dice, no, y conoce el corazón de Samuel, dice, no mires lo grande de su estatura y su parecer, o sea, a lo mejor era una persona bien parecida, con personalidad, pero la aclara, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Por eso la Escritura nos dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, Colosenses 3, no en las cosas de la tierra. No hagas tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan, haz tesoros en el cielo. O sea, el reino de Dios es diferente a lo que nosotros conceptuamos como parte de la vida. Entonces dice el Señor que lo desecha y que Él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que guardar? Como dice Proverbios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando dice así, no es que me trabé, hablé en hebreo, pero no me entendiste. Lo estaba traduciendo, pero dije, no, me tocaba hablar en español. Entonces debemos de guardar nuestro corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, brota, surge la vida. Tu corazón manifiesta, muestra lo que tú eres. Porque se va a manifestar a lo largo de tu vida, en tu forma de actuar, tu forma de hablar con los demás. En Hechos 13:22, quitado este, se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios da testimonio y dice, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que busca Dios? Obediencia. Él fue no un corazón perfecto, no nos confundamos, no un corazón que nunca pecó. Los pecados de David fueron graves, pero igual que los tuyos, igual que los míos. No fueron cosas sencillas. Clamó y clamó y clamó, y de todas formas su primer hijo falleció, el que tuvo con Betsabé. El juicio de Dios llegó a su casa. Y el niño, dices, bueno, el niño que tiene la culpa, el niño, dice de la Escritura que de los niños es el reino de los cielos. Él no tiene absolutamente nada que ver. Era del Señor y sigue siendo del Señor. Entonces, mis amados, como creyentes siempre cuidemos nuestro testimonio. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos, o sea, todos nosotros, le han vencido. ¿Cómo hemos vencido? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque eso nos limpió de nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad y nos permite estar delante de los ojos de Dios. Ese es el primer elemento que requerimos para ser vencedores. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero también dice, y la palabra de su testimonio. Tu testimonio, tu forma de vivir, habla más que lo que tú dices. Va a decorar tus palabras, va a decorar tus actos, tus acciones. Ese es tu testimonio. Versículo 8, he sido extraño, he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí una de las aflicciones de este siervo es que aún sus hermanos, aún los hijos de su madre, aún su familia le habían dado la espalda. Él era un siervo de Dios, pero su familia le habían dado la espalda. Pero esto mismo, como les dije, es una proyección profética para la vida de Cristo. Que dice la Escritura ahí en Juan 7,
los primeros 5 versículos nos cuenta que Jesús con sus hermanos y con su familia estaban en Galilea, pero venía la fiesta de los tabernáculos. Y ahí en Judá, donde era la fiesta de los tabernáculos, buscaban matar a Jesús, lo buscaban para matarle, y eso era conocido por sus mismos hermanos. Y sus hermanos les dicen, no, pues ándale, ve allá, ve a Judá. No creían en él, dice la Escritura en el versículo 5. Ve allá, pues tus señales, todo lo que tú haces, pues es necesario que los discípulos las conozcan, y allá también hay gente que cree en ti, ve allá. Lo estaban incitando irónicamente, de manera burlona, porque no creían en él. Así literalmente dice la Escritura, no creían en él. Dice que el mundo fue hecho por él, en el mundo estuvo, pero nadie le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A pesar de que él estuvo en el mundo no le conoció. A los suyos, o sea, ya no con los del mundo, con los judíos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a cumplir la misión escrita en toda la Biblia y los suyos no le recibieron. Eso nos puede pasar a nosotros, pero no te aflijas ni te preocupes, dales testimonio. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Él tenía celo por las cosas de Dios. Lloré afligido, o sea, es decir, amargamente, con ayuno mi alma, o sea, me deshice de todo lo que me estorbaba, te busqué con todo mi corazón, no hice nada de mis actividades, me puse en ayuno, mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos. Y esto, en lugar de que hubiera tenido un resultado, tuvo afrenta, es decir, fui avergonzado, tuve vergüenza. Puse además cilicio por mi vestido. Mi dolor en mi corazón era hasta la muerte. Me dolía mi condición, pero me dolía la condición de la gente también, y es lo mismo que a Cristo le pasó. Y lo mismo que nos ha concedido a nosotros, creer, pero también padecer por Él. Y vine a hacerles por proverbio, es decir, por burlas. Hablaban a mí los que se sentaban a la puerta. En aquel entonces los únicos que se sentaban a la puerta eran los funcionarios de gobierno y los dirigentes, o sea, personas de cierta importancia social. Bueno, estas personas se sentaban a la puerta y se burlaban de él, pero también los otros. Dice, me zaherían en sus canciones los bebedores, es decir, las personas socialmente borrachines, sin raciocinio, hacían hasta canciones para burlarse de David. O sea, esto no era fácil, pero el celo que él tenía era un celo por las cosas santas. No te canses, dice Gálatas 6:9, de hacer lo correcto, porque a su tiempo cegarás si no te das por vencido. En el versículo 12 dice, hablaban contra mí los que se sentaban en la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Y él con su celo de Dios. Un sufrimiento a causa del nombre de Dios, pero esto, mis amados, es honorable. Y por eso dice, escucha bien lo que dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. No tengas temor de honrar a Dios en toda tu vida, en todos tus actos. Y justamente cuando el nombre de Dios, su palabra es deshonrada y tú estás en ese lugar, no te vas a sentir bien, no te vas a sentir cómodo. Ese celo que tienes por las cosas santas no te va a aparecer. No te va a aparecer en la vida de tus hijos, no te va a aparecer en la vida de tu esposa, no te va a aparecer en la vida de tus hermanos, de nadie, en la iglesia, en la oficina, en ningún lugar. No te va a aparecer. Tienes un celo santo y eso te produce dolor. Y entonces él amonestaba, corregía, decía,
y elogiaba a Dios y la gente se burlaba de él. Pero lo mismo pasó con Jesús. Acuérdense que su casa, que era casa de oración, le hicieron mercadería y el celo de Dios lo consumía y tiró a los cambistas, tiró su mercancía y demás por ese mismo celo. Y no es una religiosidad, no es un legalismo. Tenemos que cuidar también que no caigamos en una religiosidad y en un legalismo. Y sí te pueden decir, eres bien religioso, eres bien legalista, eres bien exagerado. No, simplemente, de verdad, debemos de tener celo por las cosas santas. Versículo 13. Porque yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. ¿Cuál es el tiempo de su buena voluntad y cómo es su voluntad? La buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en esa buena voluntad de Dios, Él permite esta situación de aflicción porque es el tiempo propicio, es decir, el tiempo perfecto para que tú y yo nos acerquemos a Dios, para que clamemos a Él con todo nuestro corazón. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, sabe el creyente que la misericordia de Dios es abundante a pesar de que esté sufriendo y esté en medio de esa aflicción dolorosa. Él sabe que la misericordia de Dios es abundante. Por la verdad de tu salvación, escúchame. Sabe que realmente la salvación es un acto real a través de los méritos de Cristo a favor nuestro para salvarnos y suplir con eso las demandas de la ley y la justicia de Dios. Con eso queda pagada, queda cubierta, no se debe nada, consumado es, y nosotros podemos gozar de ese perdón y de ese sacrificio que Cristo vivió en nuestro lugar ahí en la cruz. Y entonces su clamor es por esa misericordia y por esa verdad de la salvación, una oración con firmeza, confiada. No es una petición a través de los méritos de David, sino es una petición a través del carácter de Dios, que el carácter de Dios que es bondadoso, es misericordioso y derrama gracia a favor de los que confían en Él. La misericordia, mis amados, es el fundamento seguro. Y a través de esa misericordia, tú y yo, cuando estamos en aflicción y vemos la mano y el cuidado de Dios a favor nuestro, podemos apreciar y elogiar su fidelidad, elogiar su consuelo, elogiar su cuidado, su protección, su sanidad, o sea, tantas cosas que nosotros hemos recibido a través del tiempo. No cuando está bien nada más, cuando está bien es fácil hacerlo, sino cuando más bien todo no parece estar bien. En ese momento, mis amados, Dios es glorificado. Y nosotros fuimos criados para alabanza de su gloria. Eso glorifica a Dios. Versículo 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo liberado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas. Está describiendo con cosas físicas esa situación como una analogía. No es que propiamente esté en el lodo, no es que las aguas lo estén anegando, pero así pareciera. Ni me trague el abismo, ni el pozo, es decir, representando al Seol, cierre de mí su boca. Respóndeme, Jehová. No es un acto imperativo, mis amados. Es un clamor de angustia y un deseo, Señor, respóndeme. Creo que muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer en algún momento de angustia. Respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia. ¿Qué dice Romanos 2:4? O menosprecias su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Esto es un acto benigno de misericordia. O sea, Dios está derramando su benignidad, y esa benignidad es la gracia de Dios
que penetre el corazón del hombre, eliminando toda dureza. Y esa misma benignidad te lleva al arrepentimiento. Y a través de esa benignidad también es tocada la paciencia, y a través de la paciencia la prueba, como dice Santiago. Y en Romanos dice que la paciencia es prueba. Entonces es al revés. Y lo puedes checar en Romanos, viene diferente que lo que viene en Santiago. Pero de alguna manera estamos siendo probados. ¿Y cómo actuamos en la prueba? ¿Somos fieles? ¿Confiamos en Él? ¿Sabemos que Él está a nuestro cuidado, que Él tiene el control? Benigna es tu misericordia. Y aún en esta misma actitud, a pesar de que Él reconoce esos atributos y tú y yo los podemos reconocer, dice: mírame conforme a la multitud de tus piedades. Con esos ojos de compasión y de misericordia, sí, mírame. No te estoy diciendo: mira cómo oro, mira cómo me aflijo, mira cómo clamo a ti, mira cómo recito la Escritura, mira cómo sigo asistiendo a la iglesia. Mis amados, lo vimos en un principio, todo eso a nosotros nos beneficia. Dios sigue siendo Dios, la alabes o no la alabes. Él sigue siendo Dios. Y nosotros requerimos de su rostro. Él anhela tu rostro, pero tú lo requieres, y yo también. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma. ¿Por qué está clamando su alma? Porque ahí están sus pensamientos, ahí están los sentimientos, ahí están las emociones. Entonces, cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos están revueltos y están afligidos, no solemos pensar bien, no nos sentimos cómodos y complacidos, ¿verdad? Ninguno de nosotros, todos nosotros estamos sufriendo a través de estos momentos, ¿no? Y por eso acércate a mi alma, redímela con el precio que Cristo pagó, redímela. Tú pagaste ese precio, redímela, cómprame, así como estoy pecador. Líbrame a causa de mis enemigos. Aparte hay enemigos. Tú sabes, esto es bien importante, mis amados. Dios sabe. Él sabe. Él sabe tu aflicción, Él sabe tu dolor, Él sabe tu necesidad antes de que tú se la pidas. Pero acercaos confiadamente al trono de gracia para hallar. ¿Qué tenemos que hallar primero? Misericordia. Y luego, gracia para el oportuno socorro. Nos salió bien, mi amor. Esto lo ensayamos mi esposo y yo con el salón vacío. El salón perfecto. Nos salió bien el ensayo. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Ya ha sido tanto este escarnio, esta burla cruel, este desprecio, que mi corazón ha quebrantado. Estoy acongojado. He llegado hasta el punto de desanimarme. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores ninguno hallé. Hay veces que ninguna persona será capaz de consolarte, sino solamente Dios y su palabra y sus promesas. Solamente Él. Llega el momento que no va a haber ninguna muletita, nadie, aunque oren por ti, aunque te visiten, aunque se aflijan contigo, tu dolor, tu angustia y tu aflicción como que no cambia, solamente Dios. Y orar con insistencia, mis amados, no es falta de fe, es una evidencia de que tenemos una dependencia de Él. O sea, no es que no hayas creído. Y eso de que tú sabes, la palabra yada es la palabra hebrea, eso sí se las traduzco de una vez para que todos nos entendamos. Dice, esto implica un conocimiento íntimo y profundo de Dios. ¿Qué es lo que quiere? Que conozcas profundamente la palabra. Porque conociendo, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
Solo el Señor, mis amados, es capaz de ver tu dolor. Él lo conoce más que nadie. Nadie más te va a entender, pero solamente Él, Dios sí sabe y sí te entiende. Y en este momento de desamparo, la omnisciencia de Dios es nuestro mejor refugio. ¿Por qué la omnisciencia? Porque Él sabe tu pasado, Él sabe tu presente y sabe tu futuro. No hay nada oculto delante de sus ojos. Me pusieron además hiel, versículo 21, por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Estos versículos, mis amados, manifiestan el grado de desprecio y humillación, cómo fue tratado con crueldad, pero justamente también está hablando de Cristo. Es una referencia a nuestro Salvador. Los amigos de David, que los tenía, él esperaba apoyos de ellos y se volvieron contra él. La mesa de banquete que menciona la Escritura se consideraba un lugar seguro, un lugar donde tú dialogas y todo está perfecto y compartes el pan, y es un estilo de convivencia amigable como el Señor Jesucristo frecuentemente la tenía con sus discípulos. Pero en este momento está representando la traición, la misma traición que Dios tuvo con Judas cuando estaban todos sus discípulos sentados a la mesa. Y cuando Él dijo que alguien de ahí lo iba a traicionar, sus mismos discípulos, no Judas, decían: ¿seré yo, Señor? Porque es el corazón humano. De hecho, no nos damos cuenta de qué maneras podemos fallarle a Dios y hasta dónde puede llegar nuestra falla. Sea su convite, es decir, su banquete delante de ellos por lazo, se convierte en una trampa. Y lo que es para bien, por tropiezo. Cristo era para bien, era la piedra angular, pero se convirtió en tropiezo para todos aquellos que lo rechazaron y que no creyeron en Él. Y es lo mismo, cuando tú vives en integridad y tienes un celo santo por estas cosas, habrá personas que te rechacen, habrá enemigos, habrá personas que surjan de la nada y se volteen contra ti. Y es por esto, esta es la razón, por el celo que tienes por las cosas de Dios. Sigue así, no cambies. Es el camino correcto, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la vid y tú eres un pámpano nada más. Separados de Él nada puedes hacer. Versículo 23: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Aquí está profetizando también, es una proyección profética de lo que le va a pasar realmente a las personas que no creen y rechazan el Evangelio, y rechazan la persona de Jesucristo, y rechazan los actos de misericordia y esas tribulaciones y aflicciones que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, y que nuestro corazón sigue igual de duro como el de Faraón. Porque esto, mis amados, no es un clamor de venganza, es un clamor de justicia de Dios para todos los enemigos del Evangelio. Es una invocación profética de esa justicia divina que en algún momento de la vida se va a dar. David había sido ungido como rey, y esto lo está escribiendo con una inspiración santa del Espíritu Santo. Está estableciendo la justicia real, porque Dios no es ajeno a la maldad, a la injusticia de los hombres. Todas esas personas que rechazan a ese Dios amoroso y que también es justo. Es amoroso, pero también es justo. O sea, Él sí ama, pero tiene que aplicar justicia para aquellos que lo rechazan y que rechazan todas las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Porque las virtudes propias no alcanzaron, ni alcanzan, ni alcanzarán. Solamente son las virtudes de Él. Esas virtudes que Él tuvo, nosotros no las tenemos. Y con esas virtudes Él nos rescató de esas tinieblas para llevarnos a su luz admirable.
Entonces, a pesar de todo eso lo rechazamos. A pesar de todo eso, Él pagó la deuda. Él nos encontró moribundos como la del buen samaritano. Pasaba la gente de largo, nadie se acomedía de nosotros. El samaritano representa a Jesús. Él sí tuvo compasión. Él te levantó, Él limpió tus heridas. Él te llevó a un lugar donde te fueran sanadas, te puso en la iglesia, te sembró en su iglesia, en su grey. Y también dijo, y si algo falta, yo lo pagaré porque la deuda está cubierta, todo está cumplido. Él sabe tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Y por eso no es una oración de venganza personal. La Biblia nos dice, mis amados, en Romanos 12:19, que no nos venguemos a nosotros mismos, sino dejar la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, es de la venganza. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Como les dije, mis amados, Dios no es indiferente hacia el mal. No es indiferente, o sea, Él conoce el mal de la gente, conoce la maldad de este mundo. Y aquí dice, pon maldad sobre su maldad. O sea, va a llegar el punto, mis amados, donde Dios va a entregar al pecador a su propia maldad y a su propio endurecimiento. Ya lo vimos en Romanos 1. Dice que Dios los entregó. Dice, pues conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y además, dice después, su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, después de esto, Dios los entregó. Dios te va a entregar. Ahí puedes leerlo en Romanos 1, del 24 al 28. Hay personas que persistentemente rechazan el Evangelio, persistentemente serán cegados judicialmente. Serán raídos, o sea, sus nombres no los vas a encontrar escritos en el libro de la vida. Ya vamos a terminar. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación nuevamente, oh Dios, me ponga en alto. ¿Por qué? Porque es lo único que yo tengo. Estoy afligido, pero en esa aflicción soy salvo, soy tuyo, tengo un dueño, tengo alguien que tiene control de todo esto. Andaré yo en el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Mis amados, cuando somos afligidos y estamos adoloridos, debemos de dejar de clamar por esa justicia de Dios y desembocarnos en una adoración por lo que Él es. Nosotros no lo alabamos necesariamente por lo que Él hace, sí, claro, sus obras y sus proezas son dignas de alabanza, pero también debemos de alabarlo por lo que Él ya hizo por nosotros y que somos salvos y que ahí estamos y podemos adorarle. No tenemos que esperar a que las circunstancias se mejoren, sino cuando yo estoy quebrantado, porque en este momento estoy quebrantado, si soy un hijo de Dios estoy quebrantado, y yo lo alabo, es una señal de madurez espiritual, porque aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17 y 18. Y agradará a Jehová más que los sacrificios de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. La Biblia dice en el Salmo 51, 16 y 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios anhela de nuestra vida. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Esto se lo reveló también ahí en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23.
Y palabras de Samuel para Saúl, que lo había desobedecido. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que tú seas una persona obediente y que no te puedas congregar porque estás en China y hay un toque de queda y no puedes salir, pero estás obedeciendo ahí donde te encuentras y tienes tu Biblia escondida, pero estás obedeciendo. A muchas personas que estamos en México y tenemos oportunidad de venir a congregarnos, pero tenemos flojera porque queremos quedarnos en la cama, porque está lloviendo, pues mejor vemos una peliculita y luego pues finalmente vemos la transmisión. Ricky va a pasar ahí la transmisión de la predicación, ya la oímos con calma. Y no, ¿sabes qué? Ahorita se me antoja así con el frío, un menudito, una pancita, una birria, unos taquitos de cochinita, ¿verdad? Riquísimos. Pero es mejor la obediencia, mis amados, que el sacrificio. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, la idolatría y la obstinación, la necedad. Versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. En la opresión, en esa angustia, podemos gozarnos. Buscad a Dios y vivirá nuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Mis amados, podemos buscar en la aflicción a Dios, y nuestro corazón, que es donde está la vida, va a vivir. Es lo que tenemos que aprender. Es como una conclusión. Porque el Señor oye a los menesterosos, es decir, a todo necesitado, y no menosprecia a los prisioneros. Los que están prisioneros no solamente de sus pecados, sino en esta aflicción. Te sientes prisionero, te sientes abrumado. Y no solamente estas personas que están en esta situación, sino dice la Escritura, alaben en los cielos y en la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque la Biblia dice en el Salmo 150, versículo 5, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y dice que Dios salvará a Sión, es decir, su ciudad, sus moradores, a su pueblo. Él los va a salvar. Y fíjate muy bien, cuando nosotros hacemos todo esto, si tu vida no te importa, que te importa la de tus hijos y que te importa la de tus nietos. Porque dice la Biblia en el versículo 36, que es el último, dice, la descendencia de sus siervos le heredará. Es decir, la salvación, mis amados, en esencia no se hereda, pero tu conducta abre un espacio enorme de piedad y de misericordia para tus hijos y para tus nietos. Más vale que tú obedezcas. Y esto puede ser por generaciones. Si esto sucede en ti y luego sucede en tus hijos, esta obediencia, y luego sucede en tus nietos, ahí llevan 3 generaciones. Y esto incluye a tus nueras, incluye a tus yernos. Son parte de esas generaciones. Es parte de ese beneficio maravilloso que dice la Biblia que nosotros, dice, la descendencia de sus siervos le heredará. Habla de tu descendencia directamente. ¿Por qué vengo al culto? Porque yo lo necesito. Pero si yo estoy deprimido, yo estoy así, mis nietos, mis hijos también lo necesitan. Abre un camino. Dios abre un camino ahí. En un acto de misericordia, no de merecimiento. Es una promesa. No necesariamente quiere decir que con eso ya se van a salvar, pero no te imaginas cuántas personas habrá en su camino que les prediquen el Evangelio.
para que ellos conozcan al Señor y nosotros lo adoremos en esa angustia profunda, como empezamos con este título, porque tenemos y terminamos todo esto con una esperanza que no muere y una adoración, porque Él vive y Él reina y tiene control en mi vida y en la tuya, en tus problemas y en los míos, en tus aflicciones. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia en toda circunstancia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Oremos.